fishnets. Now you only get it in your night dress. Discarded all the naughty nights for niceness. Landed in a very common crisis. Everything's in order in a black hole. Estamos en el Faradio y bueno, nos estamos acercando ya a la fecha del 25 de noviembre, el 25N, el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Y desde luego esto es algo que con nuestra trayectoria en el Faradio hemos comprobado y hemos hablado muchas veces de todas las aristas que tiene un tema tan, tan enorme como este, tan lamentablemente de actualidad como sigue estando hoy en día y que hace muy necesaria una fecha como esta del 25 de noviembre para reclamar que no se puede ejercer violencia sobre las mujeres por el hecho de ser mujeres. Además, este fin de semana tiene lugar en Santander un congreso de psicología que precisamente versa sobre estos asuntos y una de las personas que comparece este mismo sábado es Jesús Goyenechea. Muy buenas, Jesús. Hola, buenos días, Pablo. Y bueno, el tema que tú quieres tratar es la violencia contra las mujeres, pero concretamente contra las mujeres mayores. Me gustaría que nos explicaras así algunas pinceladas de por dónde quieres ir en la conversación que vas a tener para hacer exposiciones de Santander este sábado. Pues a ver, las mujeres mayores, las víctimas, las que son víctimas de violencia de género, son las grandes olvidadas de todo este asunto. Primero porque su representación, quiero decir, a las pruebas me remito, si haces un análisis, estamos todavía a 21. A partir del 25 de todas las campañas que se van a sacar a nivel institucional, la presencia de las mujeres mayores es residual prácticamente. Van apareciendo, pero vamos, hasta hace poco no aparecían y normalmente no se contemplan. Entonces, primero es un tipo de violencia que se hace invisible porque vivimos en una sociedad edadista que margina sistemáticamente a las personas mayores y por lo tanto las mujeres mayores, encima por ser mujeres, sufren esa doble marginación de género, por decirlo de alguna manera, y por edad. Y por otro lado, porque no hay un registro claro de este tipo de violencia, porque para ellas muchas veces está invisibilizada, porque hay que tener en cuenta una cuestión muy importante y es que este fenómeno, en el caso de las mujeres mayores, este tipo de situaciones, pues tiene una serie de características que les son propias y que de alguna manera les diferencian de otros grupos de edad, ¿no? Entonces, el primero es que las mujeres mayores se han criado en un mundo donde el proceso de convertirse, que es cuando uno aprende el género, que es, digamos, aquello que corresponde al sexo físico, por decirlo de alguna manera, ellas vienen de una sociedad tremendamente desigual. Desigual hasta unos extremos que para gente más joven es brutalmente desigual. Es decir, es inasumible la carga de desigualdad y la estructura de desigualdad en la que ellas se han criado. Pero ellas digamos que se han constituido como mujeres y como personas dentro de lo social en esos términos. Entonces, para ellas, lo que para una chica de 25 o 30 años sería absolutamente inasumible en las relaciones de pareja, para ellas entra dentro de lo normal. Y además se han criado en un mundo donde no había ningún eco para eso. Quiero decir, una mujer... no había plan B para una mujer mayor cuando era joven, quiero decir. Es decir, se casaba, su proyecto de vida iba a ser casarse, buscar un hombre, tener hijos, criar una familia y luego pues esperar a su propia vejez, ¿vale? Entonces, para ellas, en el caso de ser maltratadas, no había plan B, no podían ir con la familia, las leyes, quiero decir, si una mujer se iba de casa y se iba a casa de su madre, el marido podía reclamar en el juzgado que se la fuera a llevar y se la acusaba de abandono de hogar. Es más, el marido legalmente, hasta la llegada de la democracia, incluso yo creo que después, podía reclamar la custodia de los hijos e incluso darlos en adopción sin pedirle permiso a la mujer. Es decir, en esos niveles estábamos, claro. Eso a veces a las personas más jóvenes se nos olvida, pero el marco en el que ellas se han formado, está ahí. Entonces, para ellas, algo que para muchas veces los profesionales es inasumible, para ellas es lo normal. Está absolutamente normalizado. Y eso hace que se invisibilice más. Por otro lado, ellas tienen la carga precisamente pues, de la indefensión aprendida, es decir, esto no va a mejorar y nadie me va a apoyar en esta historia, y por lo tanto su proyecto de vida al final se convertía en sacar sus hijos adelante e intentar sobrevivir. ¿Qué les pasa? Que cuando se hacen mayores se dan por amortizadas porque empieza la discriminación por edad, se sienten más vulnerables, el mundo de las personas mayores se centra mucho en el entorno inmediato, pues obviamente la familia, normalmente en este caso los hijos también, el propio domicilio, entonces no tienen dónde ir. Entonces, un poco la mirada es hacer emerger esto que es característico de ellas y que hace
que cuando en los programas de intervención contra la violencia de género, ellas se queden fuera sistemáticamente porque esos programas no recogen la realidad de ellas, no porque no haya voluntad fíjate, ni siquiera buen hacer en los y las profesionales, sino porque no hay una mirada que de alguna manera implique una mirada de perspectiva de género y además perspectiva de edad, es decir, aquello que es característico de ellas. Eso, Bueno, digamos que ese sería el centro de mi intervención. el caso es que, pensando en las actitudes que puede haber hacia personas mayores, me refiero a actitudes violentas como no violentas, ¿eh? Ujú. Pero es verdad que, claro, nosotros hemos dejado atrás hace medio siglo una dictadura Claro. y, claro, la sociedad ha ido cambiando y además ha ido cambiando a un ritmo rápido. Ujú. Entonces, no sé si ahora ya está un poco más en la conversación que las mujeres mayores que hoy en día tienen 70, 75, 80 años, la mentalidad ya no va siendo cortada por el mismo patrón, podríamos decir, Ujú. sino que ya la mentalidad puede ir cambiando y a lo mejor eso también se nota un poco y ayuda a meterlo en una conversación para pensar en las mujeres mayores, las de hoy en día, que no son las mismas de hace 40 o 50 años. Ujú. Fíjate que hay una cosa que siempre con Mónica Ramos, que es una primera espada de la gerontología feminista, que además está en Cantabria ahora mismo con UNATE, hemos hablado muchas veces y es que es verdad que las mujeres, el feminismo como tal, que digamos que sería esa parte de la sociedad o ese movimiento dentro de la sociedad que trabaja por la igualdad de las mujeres y por visibilizar todo aquello que tiene que ver con el mundo de lo femenino dentro de la sociedad, ha descubierto la vejez en su propia menopausia. Es decir, el feminismo ha sido durante muchos años una cosa de chicas jóvenes, ¿vale? Entonces, eso está empezando a cambiar ahora, no te creas que ha empezado a cambiar tan tarde. Entonces, es verdad que ahora hay mujeres, sobre todo mujeres que han tenido una conciencia social, pues en la parte del final de la dictadura, en las luchas en la transición, tal y hasta ahora, que sí que están empezando a incluir a las mujeres mayores dentro del ámbito feminista. Y bueno, pues está Mónica, está Ana Freixas, hay mucha gente que estamos trabajando en ese ámbito. Pero las mujeres mayores, por decirlo de alguna manera, de a pie, estas que vemos por la calle, nuestra madre, nuestra tía, nuestra vecina de al lado, siguen respondiendo porque es muy difícil cambiar como esos mimbres, digamos, de la configuración de lo que es ser un hombre y una mujer para ellas. Entonces, se da la paradoja que muchas de ellas asumen y reivindican esos espacios de igualdad y de libertad para las mujeres para sus hijas, pero no para ellas, ¿sabes? Entonces, ellas se dan, precisamente por esa discriminación que hay hacia las personas mayores, se dan por amortizadas. Entonces, ya lo que quieren es que sus hijas, de hecho, pues mira, este año pasado colaboré con el gobierno vasco, con Emakunde, en la campaña que se hizo por el 8 de marzo, que era pues que detrás de todo el movimiento que ha habido de las mujeres, siempre ha habido mujeres mayores que lo han hecho en silencio. Es decir, ellas, muchas de ellas, cuando hablas con ellas, yo trabajo habitualmente con mujeres mayores, es digamos mi día a día en mi trabajo, en mi ocupación laboral. Ellas, es como su pelea ha sido que sus hijas no pasen por lo que han pasado en todos los términos. No estoy hablando solamente en el tema de violencia de género, pero es que ellas tenían violencia estructural, es que no era una cuestión además solamente de su pareja, es que la sociedad era violenta con ellas. Pues a todos los niveles, pues esto que hemos dicho, las leyes, etcétera, etcétera, claro. Bueno, yo creo que eso siempre ocurre, ¿no? Que los padres siempre quieren, por lo general, evidentemente, que sus hijos tengan una vida mejor que la que tuvieron ellos. Ujú. Y esto puede ir desde el ámbito laboral, de sus relaciones sociales y, por supuesto, también Claro. en los comportamientos de violencia. Lo que pasa es que estamos en un momento, en los últimos años, que sí es verdad que hablamos muchísimo más de violencia machista que hace unas décadas, pero no parece que esto esté siendo suficiente como para que este fenómeno vaya adelgazando, ¿no? Sino que parece Ujú. que sigue totalmente de actualidad. Las noticias, evidentemente, las peores son las mujeres asesinadas, mujer de Obviamente. 27, mujer de 42, mujer de 83, que también sucede. Sí, sí, sí. Y entonces, no sé por dónde puede estar la llave para intentar que esto adelgace. No sé si de las más mayores a las más jóvenes o al revés. Ujú. Pues a ver, yo creo en general con el tema de la violencia machista es que digamos que hemos tenido una producción legislativa enorme, muy buena, la ley de violencia de género con todos los retoques que se le han hecho a la ley del sí es sí. Quiero decir, ha habido un avance legislativo en papel, pero como me decía una vez un abogado que trabajaba en estos temas, el papel lo sujeta todo. Es decir, tú en papel puedes poner lo que quieras, pero luego cambiar
como antropólogo, yo lo que veo y lo que entiendo es que las sociedades, el cambio, digamos, de la cultura, no hablo de la cultura en el sentido cultural, sino de la cultura del conjunto de normas que rigen una sociedad, es muchísimo más lento. Quiero decir, por eso ahora mismo hay, fíjate, siendo el país de Europa que más avances ha hecho en materia legislativa con este tema, que tenemos todo súper mejorable, pero es verdad que se ha hecho un esfuerzo brutal a nivel institucional, en recursos, en estudios, en todo. Sin embargo, estamos viviendo una ola absolutamente involutiva. Es decir, desde el discurso que cuestiona la propia igualdad, el discurso que habla de ideología de género, cuando la perspectiva de género es simplemente una herramienta de análisis social, sin más, luego uno ideológicamente la va a cargar hacia la otra, pero es que ideología es todo en este mundo, es decir, que nos olvidamos que no hay un lugar neutro, que es como lo del anuncio de Evax, es decir, esas nubecitas blancas no existen. Entonces, tenemos todo eso, pero sin embargo hay un discurso en el que se está reivindicando el hombre, una figura de la mujer, lo que llamo yo el bichismo, lo de las biches que dicen las chicas, la mujer empoderada pero desde una sexualidad absolutamente masculinizada, donde el cuidado, el amor, las emociones se quitan, entonces toda la esfera de lo masculino, de lo machirulo, como dicen mis hijos, lo envuelve todo, ¿sabes? Entonces, paradójicamente estamos ahí porque es que hay un montón de cosas que se han sentido y ha habido un cuestionamiento muy fuerte de un modelo de masculinidad y de feminidad. Es decir, porque siempre, a veces cuando pues en formaciones y tal, la gente, no, porque las mujeres está, digo, ojo, que este sistema está sostenido por hombres y por mujeres. Quiero decir, porque para una mujer, para cualquier persona, el mundo en el que vives tienes que responder a una serie de parámetros para ser aceptado y para intentar ser lo más feliz posible, para realizarte, por decirlo de alguna manera. Entonces, una mujer de 80 años no se podía salir de la norma. Igual que un hombre no se podía salir de la norma. Quiero decir que la realidad es que luego, en muchas parejas, dentro de que había una base de desigualdad brutal, las relaciones internas, como digo yo, las que se hacían en el dormitorio, eran mucho más igualitarias, pero de cara hacia afuera había que responder a un modelo. Entonces, ese trabajar en ese modelo y en esas estructuras no cambia de un día para otro. Eso se mantiene y se mueve muy lentamente. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues yo entiendo pues seguir sensibilizando, seguir trabajando sobre ello, mostrar otro tipo de ejemplos, seguir peleando, peleando a nivel incluso del discurso, o sea, no dar la batalla del relato, como se dice ahora, que no nos coman el relato los que quieren una involución y volver a... y que además hablan de un orden natural que no es cierto, además, quiero decir que no tiene ningún sostén científico, vaya. Y por otro lado, en el caso concreto de las mujeres mayores, sería adaptar todos estos procesos y protocolos que hay de intervención y recuperación a la realidad de las mujeres mayores, que sería esa mirada de edad que te comentaba antes, porque ellas sistemáticamente se quedan fuera. Bueno, es algo que se refleja, yo creo que a lo largo de todos los tiempos, ¿no?, de la humanidad, y esto del olvidar a los mayores. Una cosa es que a lo mejor los hijos o los nietos de las personas mayores sí que puedan estar atentos, pendientes de la situación en la que están, pero a nivel social es algo muy distinto y sin embargo yo creo, Jesús, que esto es algo que irremediablemente tiene que cambiar porque cada vez hay más personas mayores, con lo cual el foco va a tener que girarse cada vez más hacia esas personas porque van a necesitar de una atención y también merecen ser escuchadas por los demás, ¿no? Sí, no, desde luego. O sea, vivimos en una sociedad que es una absoluta paradoja. Quiero decir, cada vez hay más personas mayores y cada vez discriminamos más a las personas mayores y las olvidamos más y hablamos de ellas en términos de gasto sanitario, gasto en dependencia, etcétera, etcétera. Cuando en 2050 España va a ser el país más envejecido del mundo y literalmente nos vamos a enfrentar, yo tengo 58 años, entonces dentro de unos años nos vamos a enfrentar a que nadie, o sea, el Estado no va a poder cuidarnos, no hay recursos. Hay que trabajar sobre eso, hay que abrir la mirada, hay que replantearse, hay que hablar sobre la vejez, hay que ver qué vejez queremos tener, quiero decir, porque tampoco vamos a ser unos mayores conformistas, nosotros venimos de otra cultura, que es la cultura del derecho, quiero decir, ellos venían la cultura de la beneficencia, de señorita, me da, a ver si me dan, nosotros, oiga, que yo tengo derecho a esto, entonces, porque nos hemos criado en eso, somos consumidores natos, entonces ejercemos como consumidores de recursos, entonces todo eso... es verdad que hay como una especie de acercamiento desde la ternura, lo que decías de los hijos y los nietos, pero a nivel social tenemos que dar una vuelta a todo esto porque es que se nos está viniendo encima, que no estoy hablando, la gente a veces me escucha y cuando les veo las caras, sí, claro, digo, no, o sea, a ver, que estoy hablando de ti, dentro de 15 años, de ti, les señalo, de ti, porque es que somos nosotros, quiero decir, la gente, no, yo me voy a jubilar dentro de unos años, quiero decir, voy a estar ahí, entonces, todo eso
es como una especie de tsunami que se nos está echando encima a nivel social y que hay que revisitar y desde luego reformular todas las relaciones que tenemos y la relación que tenemos con la vejez, quiero decir, porque vimos, es como, yo siempre lo digo como de cachondeo, lo del tema de somos la generación de la bola de cristal. Entonces nos pasamos la vida, si tú, me encanta la música, repartas la lista de conciertos y hay 80.000 tributos a grupos de los 80. O sea, estamos hablando de que la gente mayor está todo el día con la matraca de su vida, de la guerra, del no sé qué, esa especie de lugares comunes que tenemos, y nosotros estamos dando la brasa con la chica de ayer todos los días, con los 80 que guay fueron, tal, cuando vivimos absolutamente prendados y enamorados de una manera completamente narcisista de nuestra juventud, que ya está quedando atrás, ¿sabes? Entonces, como que eso... es que vamos a pasos agigantados ahí, vamos a estar ahí pasado mañana. Entonces, o nos ponemos en las pilas o se nos va a caer encima. De hecho, se nos está cayendo encima. Quiero decir, eso sería otro tema, pero el tema del sistema de cuidados en este país está colapsando a una velocidad brutal. Y en parte, además, porque hay más derechos. Quiero decir, cuando el Ministerio de Trabajo aumenta el salario mínimo, ¿qué es lo que hace? Que todo el subempleo que hay ligado al cuidado de personas mayores se viene abajo porque obviamente esas personas tienen que trabajar y tienen que trabajar en condiciones de seguridad, de un sueldo, etc. Pero eso lo que hace es que colapsa la economía de muchas familias que están pagando el cuidado de personas mayores que no les proporciona el Estado, por otro lado, con el subempleo. Eso que llama Mercé Comás el precariado, ¿no? Que es toda esa carga de mujeres, que además son mujeres, muchas de ellas de inmigrantes, que están dejando de cuidar en sus propios países a sus propios hijos para venir aquí a cuidar a nuestros mayores. Entonces, es como una especie de bola, a nivel intercontinental en este caso ya, que se nos está viniendo encima y que tenemos que ponernos las pilas con eso porque no es para un futuro, estamos hablando de pasado mañana. Es decir, ha salido esta semana, España es el país, tenemos la tasa de natalidad más baja de nuestra historia. Esto ha salido, el CISLO creo que lo ha publicado esta semana. Entonces, esto es ya. Esto es ya. Yo creo que cada vez que ocurre que se genera un espacio o que hay a lo mejor una entrevista en un medio de comunicación donde participan mujeres mayores y jóvenes y parece que esa es como una dirección necesaria, ¿no? Que hay una conversación no solamente de las abuelas y las nietas, sino de las vecinas, que una tenga 84 y la otra tenga 29, ¿no? O sea, el que se cuenten las experiencias, el saber cómo vivían ellas su vida y cómo la están viviendo ahora las mujeres, un poco para ponernos en sintonía y ver que todos formamos parte del mismo sitio, sea cual sea nuestra experiencia vital, ¿no? Claro. Es que la historia de las personas mayores, quiero decir, a nivel histórico y a nivel antropológico y cultural, es lo que es, digamos, es el cimiento de la sociedad, que es la transmisión de la cultura se ha hecho siempre a través de los mayores hasta la época del postindustrial, del capitalismo primero industrial y ahora el capitalismo financiero, que es en el que vivimos. Entonces, los mayores dejan de ser útiles porque no están en posesión del conocimiento, no están en posesión del conocimiento ni de los medios de producción, como antiguamente, que eran el dueño del taller o el dueño de la tierra, tal. Entonces, en esa especie de postergación que se les ha hecho, se han ido quedando atrás, se han ido quedando recluidos en un mundo pseudoemocional, un poco tipo Disney, de los abuelitos, las abuelitas, tal, y en el cuidado, un cuidado invisible y en el soporte económico con sus pensiones de las familias. Es decir, este país en el 2008 tuvimos una crisis brutal y las pensiones, o sea, salvaron, las famosas colas del hambre, no fueron colas interminables gracias a las pensiones de muchas personas mayores. Y eso no se dice. Eso no se dice. Entonces, es verdad que hay que poner en contacto, hay que volver a imbricar ese discurso. Mira, te voy a contar una experiencia que es una preciosidad. En mi trabajo, yo trabajo como educador social en una junta municipal de distrito en Madrid y tenemos un proyecto a nivel comunitario. Una de mis tareas es, digamos, pues eso, no mejorar la imagen, sino, digamos, trabajar con el edadismo a nivel comunitario en el lugar donde yo trabajo. Entonces, tenemos un proyecto en los institutos en que llevamos un grupo de mujeres mayores a demanda un poco del profesorado, en este caso del Departamento de Historia. Ellos estaban hablando del tema de las migraciones de los años 50 y tal. Entonces buscamos un grupo de 8 mujeres que fueran a contar su experiencia migratoria a los chavales. Entonces yo las preparé, hicimos como un relato, una especie de pequeña historia de vida en el que ellas contaban pues, la manera en que viajaron, que no era muy diferente a la de las pateras. Quiero decir, es verdad que hubo una emigración más o menos regulada por el franquismo, que luego también no estaba tan regulada ni era tan cuidadosa como se nos ha pretendido hacer vender, pero hubo muchísima inmigración ilegal, muchísima. Pues yo diría que casi la mitad. Entonces, estas mujeres, menos una, todas se plantaron en el sitio Entonces, te digo un caso concreto. Pues una de ellas era de una pequeña pueblecito de Málaga, de la Serranía de Ronda. Ella no había salido de su pueblo, cogió una maleta de cartón, se plantó
en un tren a Málaga, de Málaga a Madrid, y de Madrid cogió un tren que se llamaba el Puerta del Sol, que era el que llevaba a París, y se plantó en París. No sabía dónde estaba París, no sabía ponerlo en el mapa. Hoy en día tiene casi 90 años y le cuesta ponerlo en el mapa. Entonces, sin francés, sin nada, con un papelito donde ponía la dirección a la que iba, por si su hermano, que ya estaba allí, no podía venir a recogerla. Fíjate qué barbaridad. Es decir, eso cuando lo oyen los chavales, claro, los chavales hoy en día en un IES en Madrid, pues yo bueno, trabajo en el distrito de Barajas, que de clase media, media alta, dependiendo de la zona, pero hay un porcentaje de población migrante, pues a lo mejor un 60%. Pues, se nos ponían a llorar los chavales, porque estaban escuchando la historia de sus padres y algunos su propia historia. En palabras de una señora mayor a la que conocen además, porque esto es un entorno cercano, de verla pues con el carrito, con su bastón, por allí por el barrio y tal. Entonces, cuando hay una especie de redescubrimiento, y de hecho ellas, las chicas del grupo, me dicen, ay, es que fíjate, el otro día se me acercó un niño, porque para ellas son todos niños, obviamente, se me acercó un niño por la calle y me dijo, ¿no te acuerdas de mí? Yo estuve en la clase contigo, no sé qué. Entonces, para ellas ese impacto de repente, lo que para ellas no tiene ningún valor, que es su propia historia, de repente darse cuenta, pues ellas, o sea, cuando les dices, ¿qué tal la sesión? ¿Cómo os ha ido? Chicos, estaban todos callados como muertos ahí, escuchando. Claro, digo, porque es que les dejáis alucinados. Claro, porque de repente, o sea, y cuando pones eso en contacto, es increíble las chispas que pasan. Lo que pasa es que vivimos en un mundo que no facilita ese contacto. Más que a nivel personal. Quiero decir, tú, como decías tú, con tus abuelos, con tus padres, ahí sí, en el nivel familiar, porque es verdad que los abuelos y las abuelas, desde ese lugar en la familia, ejercen una función muy concreta que tampoco está nada visualizada, ni siquiera a nivel profesional. Pero sí que tiene un lugar, ¿no? Pero luego, una cosa es mis abuelos, esto es como lo que os decía, son todas unas tal, menos mi madre y mi hermana, ¿no? Pues esto es un poco igual. Los viejos son todos muy viejos, menos mi abuelo que juega al tenis, ¿no? Pues este tipo de cosas. Entonces, es verdad que crear una imagen de las personas mayores como de gente que ha hecho cosas sin entrar en esa especie de cosa desarrollista que ha habido durante muchos años en este país, que era lo que los políticos en campaña sacaban de vosotros habéis hecho España, tal, las pensiones, tal, no sé qué. Que eso es un discurso absolutamente hueco y vacío, porque ha habido personas mayores que han defraudado a Hacienda y lo siguen haciendo, y ha habido personas mayores que estuvieron contratadas, quiero decir, y los ha habido muy trabajadores y muy vagos, como todo en esta vida, ¿sabes? Pero quitando fuera de ese hueco, es verdad que hay un mundo por descubrir en nuestra sociedad de la historia de nuestros mayores. Sin entrar en temas de memoria histórica. Quiero decir que ahí has visto que ni lo he tocado. Quiero decir que eso es un globo, ¿sabes? Por no entrar, digamos, en los lugares comunes. Me he limitado a las cosas, digamos, del día a día. Bueno, pues esto es una pincelada de lo que se podrá escuchar este sábado en el Palacio de Exposiciones de Santander, en estas 15ª Jornadas Nacionales de Psicología contra la Violencia de Género, es decir, muy, muy específicas, aprovechando esta fecha. Y Jesús Goyenechea, ha sido un auténtico lujo contar contigo Gracias, Pablo. para que nos expliques un poco esto de lo que se habla, pero no se habla mucho todavía en esta sociedad. Así que muchísimas gracias por atender la llamada del Faradio. A vosotros por contar conmigo. Un abrazo. Un abrazo. Chao.